Muy buenas tardes a todos. Hoy, desde el canal de YouTube de la editorial tradicionalista, queremos continuar con nuestro ciclo de entrevistas. La motivación viene a ser la siguiente. Como es sabido, afrontamos una evolución espontánea en materia tecnológica. Ahora bien, la crisis poliaspectual derivada de la pandemia del coronavirus codificado como COVID-19 va a fomentar la aceleración en cuanto al impulso de una serie de tecnologías. El Big Data, la inteligencia artificial y el Machine Learning, el Cloud Computing y el Blockchain. Sobre esta última queremos hablar, pero no tanto a modo de análisis técnico sin más. La cuestión es que las implicaciones de esta crisis son también económicas. Bajo el pretexto de la prevención de los contagios, se van a buscar excusas para eliminar el dinero físico y tratar de que haya una circulación de este tipo de medio de cambio en la menor medida posible. Pero para fomentar la banca central y las tarjetas de crédito a modo de que sea más fácil por parte de los estados controlar el dinero en circulación. La banca puede colaborar con el Estado en tanto que se da esa combinación Big Bank, Big Government. La banca central, obviamente, buscará consolidarse y perseverar en las erradas expansiones artificiales de crédito y políticas inflacionarias. Ejemplos de ello son la Reserva Federal y el Banco Central Europeo. Y frente a esto y las amenazas a la propiedad privada que se contemplan en nuestros ahorros, sabido es que, por ejemplo, el gobierno dictatorial que tenemos en Moncloa, a medida que amenaza con subir impuestos y expropiar va a suponer un problema, pues da más motivos para que nos planteemos el uso de otro tipo de criptomonedas. Pero no me refiero a cualquier criptomoneda, me refiero simplemente a aquellas que se basan en el blockchain, infraestructura basada en cadenas de bloques, que tienen que ser validadas por distintos nodos distribuidos en distintas partes del mundo, personas de distintos equipos, obedeciendo un paradigma distribuido y descentralizado. Las monedas que se rigen bajo ese paradigma son, entre otras, el blockchain, el Ripple y Litecoin. Pero para entrar en profundidad, queremos que nos hable nuestro invitado de hoy, Alejandro Caraza, coordinador de la asociación Students for Liberty en Valladolid, así como estudiante de Derecho y de Economía. Dicho esto, muy buenas tardes. Gracias por estar aquí conmigo y prestarte para esta conversación. Para comenzar, explícanos qué tanto pueden ser útiles y relevantes estas monedas, así como en qué consisten. Bueno, pues muy buenas tardes, Ángel. Gracias a ti. Antes de hablar de Bitcoin, quería comentarte un pequeño apunte sobre lo que has dicho. Sí es cierto que el dinero físico es el último reducto de libertad que tiene el individuo. Y el dinero físico es contra lo que va a ir un Estado, va a tratar de eliminarlo siempre, 100%, de aquí al futuro para eliminarnos de esa libertad de la que disponemos. Ahora bien, una vez ya no existe el dinero físico y nos tienen fiscalizados, pueden controlar nuestros movimientos en un dinero, en unos apuntes contables en un ordenador, en unos apuntes de un banco, es el momento de huir, como dices tú, es el momento de tratar de escapar de estas políticas monetarias y en concreto de la fiscalidad que te puede llevar a cabo al no existir un dinero físico en tu propio país. Y ahí entran las criptos, ahí entra el blockchain del que estamos hablando. En cuanto a las criptos, como ya te he dicho, me parecen un reducto de libertad
sin precedentes. Es una manera de combatir, ¿no?, a los estados autoritarios, es una manera de huir de estados autoritarios y no tan autoritarios, y es una manera de dotar de independencia y de autonomía al individuo. Blockchains, dentro de lo que mi conocimiento sobre la materia, que es bastante mínimo, me permite, te diría que es una tecnología fascinante, es una tecnología en la que sin la intervención de nadie más, que varios individuos independientes a lo largo del planeta, como ya has dicho, podemos llevar a cabo de una manera correcta, de una manera, digamos, que certificada, intercambios en los que no dé lugar ni a una fiscalidad de un gobierno ni a un fraude entre individuos. Me parece clave, ¿no?, la posición de las criptos y del blockchain en esta etapa que vivimos ahora. Y en efecto, el blockchain no solamente obedece a cuestiones monetarias. Digamos que las criptomonedas son una aplicación del mismo en tanto que se basan en este. Un blockchain, bueno, una infraestructura blockchain también puede servir, por ejemplo, para la gestión de determinados trámites en un hospital. Hace poco era noticia que se iba a implementar una infraestructura basada en esta tecnología en el servicio de emergencias y de urgencias de un hospital chipriota. También se está valorando para, en determinadas administraciones como la de Haití y la gestión de peajes por parte de Ferrovial. Aunque aquí, como digo, nos centraremos solo en los temas monetarios, y es que Internet en sí puede servir para subvertir la expansión progresiva y cada vez más problemática del Estado o del Estado moderno, que va estrangulando a la sociedad y anulando su margen de maniobra en todos los aspectos: social, económico, profesión de fe, etcétera. Obviamente, los gobiernos van a tratar de aprovechar la tecnología para ciertos fines malos, pero esto no es por la tecnología. Como del Big Data se puede decir, por ejemplo, que tiene sus buenas aplicaciones y sus malas aplicaciones. Lo mismo se puede dar también en un laboratorio farmacéutico. Uno puede desarrollar un fármaco para acelerar la letalidad en un proceso eutanásico o ensayar alguna vacuna para prevenir una gripe o un fármaco que trate algún tipo de cáncer agresivo, reduciendo la mortalidad. Como he dicho antes, dentro de estas monedas tenemos el Bitcoin. Y existe un proceso bastante interesante, aparte del hecho de que espontáneamente el valor se determine por medio de distintos nodos, espontáneamente, siempre ajustándose al mercado, porque hay que tener en cuenta que al operar en un mercado vas a tratar de no ajustarte a algo artificial y marcado por decreto, por decirlo así en sentido amplio. No ocurre lo mismo con el dinero fiduciario, cuyo valor se decide arbitrariamente por parte de los políticos que tienen su conexión con la banca central. Y eso que quería comentar sobre Bitcoin es un evento con cierta periodicidad cuya última edición, entre comillas, tuvo lugar en la primera quincena de mayo. Vendría a ser el llamado halving para controlar el proceso inflacionario, según tengo entendido, a la vez que nadie pierde. Ciertamente, la inflación altera el valor de la moneda, pero en realidad no está adquiriendo mayor poder adquisitivo. La prueba la tenemos en Venezuela, donde hay una hiperinflación altísima, pero el dinero prácticamente tiene una utilidad nula. Dicho esto, quisiera que, aunque no sea con mucha profundidad, sino desde los conocimientos que tengas en general de economía, nos diese unas explicaciones sobre algo más precisas sobre la inflación,
la deflación en torno a ese proceso, bueno, evento técnico llamado halving? Sí, mira, te comento, Ángel, otro breve apunte. La moneda fiat, al final, la moneda fiduciaria, el valor que tiene es la capacidad que tiene ese Estado de expropiar, de eliminar, ¿no? De quitar a los individuos sus propiedades, sus bienes o incluso sus servicios. Es el valor que tiene realmente una moneda fiat. Ahora bien, una intervención con una política monetaria muy expansiva, todos sabemos que genera una inflación. Tú mismo lo has dicho, que en Venezuela los bolívares por la calle se regalan, están en las aceras. Es un proceso hiperinflacionario. En cuanto al halving, me gustaría decir que es uno de los únicos puntos que le saco negativo al Bitcoin. ¿Y por qué negativo? ¿No? Si aquí todos decimos que la inflación es un proceso horrible, es un proceso que te quita poder adquisitivo y es un impuesto encubierto. Pues mira, yo considero que el halving lo que va a hacer a muy largo plazo, porque por ejemplo con el oro la producción es un 2-3% anual de la cantidad de oro que existe, pero con Bitcoin, si vamos a ir limitando a la mitad, a la mitad, a la mitad con este algoritmo, ¿no? Con este halving, vamos a llegar a un punto en el que haya un proceso deflacionario. En el caso de que Bitcoin entre como moneda en curso, un proceso deflacionario. El Bitcoin valdrá mucho, los incentivos para minarlo serán mínimos, porque estamos hablando de que ya cada vez vas a poder minar menos. Luego mi incentivo con el coste energético, con la cantidad de ordenadores que tengo que dedicar a ello, que en el futuro serán menos, sí, por el desarrollo tecnológico, pero aún así es una cantidad, un esfuerzo incluso pecuniario, ¿no? Estamos hablando de que mi incentivo va a ser menor. Cada vez va a haber menos bitcoins. Vamos a llegar incluso a un proceso en el momento en el que Bitcoin entra realmente en circulación, deflacionario. Y a mí es algo que me asusta, porque la gente tratará de atesorarlo, tratará de guardar bitcoins, ¿no? Bajo el pretexto de que va a haber una deflación, cada vez va a valer más mi bitcoin. No lo voy a gastar, no lo voy a intercambiar. Luego, el halving para mí corre ese riesgo, el riesgo de poder llevarnos a un proceso deflacionario en el caso de que el bitcoin entre en circulación. ¿Habría soluciones? Quizá, pero a grosso modo considero que limitar la producción de bitcoins a largo plazo incluso va a tender a la limitación infinito, nos va a llevar a una deflación, a una sobreapreciación del bitcoin en un futuro medio, largo plazo. Bueno, es cierto que la minería de estas criptomonedas consume ciertos recursos de un equipo informático, pero quizá no por eso vas a haber en sí un desincentivo. Hay que tener en cuenta también que hay más criptomonedas en curso. A medida que se vayan popularizando, aunque sea pese al mainstream, puede que haya cierta competencia. En teoría la hay. Como dije al principio, hay varias criptomonedas. ¿Qué ocurre? Que la más conocida es el Bitcoin. Y sobre esto me gustaría señalar algo que leí recientemente en prensa, en el diario Be in Crypto. El CEO de la compañía Galaxy Digital sugería, la noticia se publicó el día 5 de mayo, y venía a sugerir que el dinero fiat y la banca central tendrían efectos prácticos los días contados. Otra cosa es que los gobiernos busquen potenciarla. Lo mismo ocurre con las políticas socialdemócratas y el bienestar del Estado. Pueden perseverar en el error, pero es algo cuyo fracaso es evidente. Y este señor afirmaba que al Bitcoin, que por cierto tiene a día de hoy un valor de 9,5 millones de dólares, podría tener bastante futuro. Pero en vez de profundizar directamente sobre este apunte, aunque lo quieras vincular, me gustaría que nos explicaras si crees que en un medio plazo en España la gente podría tomar en consideración estas monedas del mismo modo que en cierta medida muchas empresas, incluso algún otro usuario particular, están
valorando positivamente utilizar una distribución de Linux en sus computadores. Y si fuera posible, ¿por qué? ¿Cómo? ¿Gracias a qué? Por insisto, el mainstream no favorece las criptomonedas, solo podrá favorecer si acaso, en el caso de Suecia y Krona, que no se basará en blockchain, sino que dependerá del Banco Central Sueco, aunque digitalizado, y la criptodivisa de Facebook, Libra, eso es bastante sospechoso porque está gestionado por Facebook y allá están metidas todas las grandes corporaciones que, como sabemos, están más alineadas al gran gobierno que al libre mercado. Pero danos tu visión y tus previsiones sobre lo que puede ocurrir en España, teniendo en cuenta lo que te he preguntado y lo que he mencionado antes. Sí, Ángel, pues mira, te comento. En cuanto a la moneda del Libra y a la cripto de Libra, a la cripto que prepara Suecia, son criptos que no me despierta ninguna pasión. Son criptos que, como Libra, tanto la Libra como la moneda sueca, dependen de un estado al final, porque Libra, como sabemos, al final va a depender el valor de la libra esterlina, del dólar, no va a depender como tal del valor de una cripto, no es un activo Perdona, no real. me refiero a la libra esterlina británica, sino No, ya, a sí, la sí. de Facebook. La libra de Facebook en su estructura va a depender de monedas fiat, y eso es así, ellos lo han configurado así, no es un activo real. Al final, como cualquier moneda fiat, va a ser una deuda a cargo de un Estado. Luego, no me despierta ninguna pasión, ni la libra de Facebook, que a su vez dependerá de otras divisas, ni la moneda sueca, que dependerá, como tú bien has dicho, del Banco Central sueco. Ahora bien, ¿qué requiere Bitcoin? ¿Qué requieren este tipo de criptos para entrar de lleno en una sociedad española a medio plazo? Bueno, requiere cumplir todas las cualidades del dinero, y Bitcoin en concreto las cumple todas. Bitcoin es un bien. Hoy por hoy no es del todo líquido, ¿no? Porque el valor fluctúa, es muy volátil. Puedes intercambiarlo, pero a un valor que no perdura en el tiempo. Luego, esa cualidad le queda aún por estabilizar, pero como hemos dicho con el halving, se estabilizará. Es fragmentable, es fácil de utilizar, y si el valor perdura en el tiempo, que esa es la clave, una vez se estabilice el valor y no se utilice Bitcoin como un valor especulativo, como voy a entrar en Bitcoin a ver si vendo pasado mañana al triple, ¿no? Cuando Bitcoin deje de tener esa consideración y tenga una consideración de intercambio, que, como tú bien has dicho, el mainstream no favorece. Pero es obvio, un Estado no va a favorecer una cripto que le quita competencias, que le quita potestad, que le quita capacidad. Si un Estado defendiera esa cripto, estaría lanzando piedras contra su propia moneda fiat y destrozándola, por así decirlo. Medio plazo, sí que considero que Bitcoin puede llegar a funcionar como una moneda, sí que lo considero. El único problema, que te lo he dicho antes, que yo personalmente le veo, es a muy largo plazo que nos lleve a un proceso deflacionario. Ahora bien, única condición para que funcione, dejar de utilizarlo como un valor especulativo y que su valor, de una manera más o menos estable, no fluctúe, ¿no?, con esa volatilidad que hoy por hoy tiene Bitcoin. Es el único paso que debe pasar, que debe ocurrir, para que Bitcoin entre en nuestras vidas. El mainstream creo que no va a poder frenar el desarrollo tecnológico ni la autonomía del individuo. De hecho, el desarrollo tecnológico viene a ser espontáneo. Decía Hayek en su libro Los fundamentos de la libertad que el progreso no se podía planificar por su propia naturaleza. Las redes sociales, el cloud computing, la mayor dependencia de Internet, los smartphones o determinados tipos de servicios web no se han fomentado porque lo haya marcado un ministro o un comité de científicos financiados con dinero previamente expoliado, sino gracias a ciertos agentes de la sociedad que interactúan por medio del mercado. Esto también se discutía mucho ayer, de nuevo, con respecto a la nave espacial del proyecto SpaceX para futuros viajes a Marte Un con éxito. tripulación humana. Sí, tuvo éxito, pero lo que cabe destacar es que una vez más los avances científicos y tecnológicos se dan pese al Estado. La misión esta ha sido 100%
privada. Distinto es que Elon Musk sea, bueno, haya sido un chronic capitalist, pero en sí esto ha sido una operación 100% privada. Pero no quiero divagar para esta ocasión mucho sobre ese interesante proyecto. De hecho, vamos a ir terminando porque creo que ha quedado todo más o menos claro sobre la... Yo quería hacer un apunte, Ángel, un apunte, a ver qué Sí, opinas tú. Sí, quería hacer un apunte de cara a que los estados, como tú bien sabes, tienen un jurisprudencia, una capacidad de castigo, una capacidad de intervención muy, muy alta. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas? Vale, el Bitcoin es, por así decirlo, es infiscalizable. Tú no puedes controlar que un individuo utilice Bitcoin porque ni siquiera sabes qué individuo está utilizando Bitcoin. Es un monedero que es anónimo. Ahora bien, como y vemos en son Corea del redes Norte, descentralizadas. claro, son redes descentralizadas, pero es una opinión que quiero que me des, ¿eh? Tú como más experto tecnológico. ¿El Estado tendría capacidad para limitar el uso de Bitcoin con la plena utilización de sus poderes, incluso un Estado europeo? ¿Serían capaces de limitar Bitcoin, limitando Internet? No lo sé, no lo desconozco, es una pregunta que te planteo. Yo diría que un Estado siempre va a tratar de hacer todo lo posible para poner obstáculos a la libre actuación de la sociedad, en este caso en cuestiones monetarias. Pero me gustaría hacer otro apunte. Existen una serie de capas de Internet que viene a ser como lo que la parte del iceberg que no se ve, como por ejemplo la llamada Deep Web. Mientras que por otro lado están las redes privadas virtuales que pueden facilitar el uso del Bitcoin sin depender de una red pública que sea fácilmente controlada en tanto que la operadora, por ejemplo, Telefónica o Vodafone, den su fato fácilmente a un Estado, aunque sea por orden judicial. Bueno, también por otro puede ser que haya cierta colaboración de espionaje, porque sabemos que prácticamente todas las agencias de inteligencia en mayor o menor medida nos espían. La clave es que aprovechando esas tecnologías como la Deep Web, que incluso tratan de controlar, pues que sirvan para ejercer ese desafío. Porque Internet en sí puede que algunos hagan mal uso, pero también permite desafiar el poder estatal. Y yo voy a hacer una anotación. En regímenes dictatoriales y totalitarios como el chino, se populariza bastante el uso de la Deep Web y de las redes privadas virtuales en la medida de lo posible para desafiar las restricciones de determinados portales web que por desgracia no son pocos, incluso en España. Simplemente por privacidad, por preocupación por la misma, se está valorando el uso de las mismas. Por lo tanto, pues habrá que fomentar esas válvulas de escape para sortear la invasión de la privacidad, porque como digo, el Estado va a hacer todo lo posible para, para vigilarnos y para invadir nuestra privacidad. Eso es lo que va a ocurrir, por ejemplo, con el Big Data. El gobierno va a tratar de recopilar muchos datos personales por medio de aplicaciones, de cámaras de seguridad y combinarlos, si es posible, con otras tecnologías como la inteligencia artificial, con determinadas aplicaciones. Pero no por eso hay que cuestionar la tecnología en sí. Simplemente digo que va a tratar de hacer lo posible. Y lo que hay que hacer es aprovechar otras ventajas de la misma, potenciar lo que suponga en general la ventaja descentralizadora de Internet y siempre mantenernos vigilantes como sociedad a partir activos. Y dicho esto, si no tienes nada más que añadir, nada más que No. despedirme y agradecerte nuevamente tanto tu participación, tus pertinentes aclaraciones y la oportunidad de mantener
una agradable conversación que sirva mucho para aprender algo más sobre las criptomonedas y conocer lo que viene a ser un punto de vista interesante sobre el futuro de las mismas, aunque sea a corto plazo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Ángel. Muchas gracias por la invitación. Esperamos poder seguir contando contigo en próximas ocasiones. Ningún problema. Hablamos de lo que quieras. Un Buenas fuerte tardes. abrazo.